Hoy vamos a avanzar con nuestra unidad número 5, donde vamos a ver la introducción inicial a las cargas sísmicas específicamente, estableciendo que las cargas sísmicas o que el sismo en sí es la fuerza dinámica o la carga dinámica que más incide en el diseño estructural. Es la mayor carga en la que esperamos la estructura se haya sometida y que cause los efectos más desfavorables en ella, llevándola a su mecanismo de colapso, incluso a su colapso definitivo. Es una fuerza que no podemos de ninguna manera obviar en el diseño de nuestras estructuras, aparte que es muy impredecible. Hasta el momento no se ha desarrollado ninguna técnica con la que se pueda establecer la fecha exacta, el lugar exacto en el que es pulirnos en lo estructural, realmente estudiar las estructuras para representar un avance en ellas y darles quizá la resistencia y la ductilidad adecuada que necesiten para resistir eventos, pues como los que estamos viendo en este momento en el video. Esas imágenes corresponden al sismo de México del 2017, una magnitud de 7.1. Entonces ya sabemos mucho de los daños que dejó este sismo en este país, en diversos tipos de estructuras y sobre todo en algunas en los que el código de diseño no estaba plenamente o el diseño no estaba mejor cumpliendo plenamente con los códigos de diseño en varias de ellas. ¿Qué esperamos de nuestras estructuras en estos eventos? No que se comporten como, digamos, una fortaleza, que no se muevan. Hay estructuras que sí hay que diseñarlas para tal condición, las que esperamos que los desplazamientos sean mínimos, pero en las normales, uso residencial, lo que esperamos es que los daños sean menores y que sobre todo el principio fundamental es que salvaguarde la vida de sus habitantes. Eso es lo que se espera. Que si va a fallar, la estructura desarrolla un sistema de colapso progresivo, no como el que vamos a ver a continuación de esa estructura. Miren que no se ve que se está moviendo y prácticamente se viene al suelo en el primer piso. Vamos a ver en este curso al final, y ustedes ya han visto nociones de eso, que en el primer piso de las estructuras es donde se generan los mayores efectos, los mayores momentos, los mayores cortantes. Así que ese primer piso hay que protegerlo. Miren, contrario al edificio anterior, este edificio va a presentar una cantidad de daños en elementos no estructurales, ventanas, puertas, muros no estructurales, pero no se viene abajo. Salvaguarda la vida de las personas. Y ese es un comportamiento que se espera en las estructuras, no como el del caso anterior. Estructuras demasiado rígidas que quizás no tienen, aparte de su resistencia, no tuvieron el diseño de ductilidad adecuado y obviamente se vio eso evidenciado en su comportamiento ante un sismo severo como fue en esta ciudad. En nuestra zona no ha ocurrido una réplica de la magnitud del sismo que vivió Popayán, no recuerdo ahorita muy bien, 1953, si alguien me corrige, no estoy segura. ¿Sí? 1983. 83, muchas gracias. No ha ocurrido un sismo de esa magnitud. Si hemos sentido una condición sísmica, han sido réplicas o disipaciones, mejor, de sismos que han ocurrido cerca, pero no se ha generado una liberación de energía como la que se pudo ver en ese momento. Aparte que Popayán estaba muy mal construido, ¿no? Que hay muchas estructuras que siguen igual.
Entonces hay que ver cómo se comportan esas estructuras en el día de hoy. Entonces, por ejemplo, lo que pasó con el Anarcos, si ustedes se dieron cuenta, fue algo que generó muchas preguntas, sobre todo para el campo de las estructuras. Denme un momento. Ustedes es que tengo a mi bebé enferma, entonces la tengo aquí en los brazos. Está muy indispuesta. Entonces, si interrumpo varias veces la clase es por eso y les pido me disculpen. Bueno, entonces les decía, lo que sucedió con el Anarcos es algo que actualmente se debate y por mucho tiempo va a pasar lo mismo, porque es una estructura que se... Perdón. Entonces, les decía, lo que pasó con el anarco se cuestiona, básicamente porque es una estructura, apenas la están empezando a demoler, según lo que sé, pero es una estructura que no cumple con nuestro código de diseño actual, la NSR 10, la norma la norma del año 2010. No debería cumplir, precisamente pues porque se construyó mucho tiempo antes de la norma y así hay muchas estructuras en nuestro centro histórico que si las evaluamos con nuestro código actual y con los requisitos que se solicitan, pues no van a cumplir. Empezando porque la condición de diseño estructural que se planteaba en ese entonces para esas estructuras era muy distinto al de hoy. Eran estructuras que por la carencia, sobre todo por la dificultad del análisis, que no teníamos programas como los que ustedes están aprendiendo a manejar el día de hoy, CIPE, ITAS, SAP, cantidad de programas que te permiten visualizar estructuras en 3 dimensiones, en ese entonces no se podía. Así que, ¿qué hacían los ingenieros estructurales en ese entonces? Más que todo, analizar pórticos planos, modelos planos, dar la resistencia en ese sentido. Y en el otro sentido, colocaban un sistema de vigas que pues formaba los pórticos, en algunas no. Por ejemplo, si les soy sincera, en el Anarcos había ausencia de pórticos en una dirección, pero eso obedecía precisamente a la forma en que se diseñaba en ese entonces. En fin, la condición es que nuestra ciudad, si se está, si ocurriera un sismo con las condiciones que lleven a nuestras estructuras a su estado límite y lo superen, ahí es que veremos cómo estamos en el diseño, sobre todo en las estructuras que ya se construyeron después del 2010. ¿Listo? Antes de las que se construyeron, que están antes al código, pues no se esperaría un buen comportamiento. ¿Listo? Y ahí estaría casi todo el centro de Popayán. O sea que si quisiéramos ser seguros y estar seguros con nuestras estructuras en nuestra ciudad, pues deberíamos hacer una evaluación a todo el centro de Popayán, empezando por la alcaldía y la gobernación, ¿vale? Que obviamente se le han hecho modificaciones, son estructuras muy esbeltas,
son bajas, que lo que les decía y lo que hemos visto con los sismos, pues entre más altas las estructuras, ellas mayores desplazamientos van a generar. Pero si viene un sismo que sea muy, muy rápido y que afecte a esas estructuras bajas que tenemos en el centro de Popayán, pues ahí vamos a tener una condición que tiene que ser desfavorable para ellas. Es algo que no sabemos cuándo va a pasar. Se está esperando y estamos en el periodo de retorno para ese evento sísmico excesivo que va a probar nuestras estructuras. No ha pasado, no se ha generado ese evento. Así que si seguimos con la condición y con la forma en que se está construyendo en Popayán sin cumplir con el código, siguiendo simplemente, y discúlpeme si alguno de ustedes, el papá es el constructor, su papá es oficial de construcción, estas personas, los técnicos en construcción, solamente tienen la mano de obra calificada para seguir un proceso constructivo. Ellos no tienen la noción para establecer si una estructura ante un sismo se comporta bien. Con seguridad te van a ofrecer una estructura que ante cargas verticales la vas a ver funcionando bien, aunque ya he visto casos en los que ni por cargas verticales. Pero ante un sismo, muchachos, ustedes están aún viendo una introducción a cargas sísmicas. Y si yo les pregunto ahorita, ¿te parece sencillo analizar el sismo? ¿Ustedes qué me preguntan? ¿Es algo sencillo? ¿Les parece fácil de lo que han visto? ¿Sí o no? Pues no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo y lo comparto, ni para mí. ¿Listo? Y ya hice un posgrado y todo eso, pero aún me siguen muchos interrogantes respecto a la carga sísmica. Entonces, no es un procedimiento fácil. Diseñar una estructura no es un procedimiento fácil. Entonces, simplemente decir, no, le colocamos tanto acero porque sí, porque yo le he colocado eso a todas mis estructuras y siguen de pie, esa no es una respuesta. Entonces, ahí está la diferencia entre que a una estructura, a una vivienda de un piso, 2 pisos, le hagan un diseño estructural o no se lo hagan. ¿Listo? Si se le hace un diseño estructural, la persona que lo hizo tiene que tener la experiencia o los estudios necesarios para garantizarte que ese diseño es sismo resistente. ¿Listo? No que resiste cargas de servicio, no, que es sismo resistente, es decir, que va a tener un buen comportamiento ante una carga excesiva sísmica como la que vieron en el video. Esa es la gran diferencia. Y la persona que te diseñó se hace responsable porque precisamente conoce y sabe qué es lo que le va a pasar a la estructura en esa condición. Entonces, eso es lo que tenemos que, sobre todo ustedes que se están formando en esto, tener claridad, ¿vale? Un técnico en construcción no va a hacer el trabajo de un ingeniero, así como un ingeniero no va a hacer el trabajo en construcción. Si me preguntan a mí, yo no tengo ni idea de procesos constructivos, porque no me especialicé en ese campo, aparte que no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Simplemente pues dar un diseño estructural, proveer planos estructurales para que en obra vaya un residente, un oficial de obra, la cuadrilla de maestros a hacer realidad pues lo que se está colocando en planos. ¿Listo? Pero es un trabajo en conjunto. Ninguno puede hacer la totalidad del proyecto. Entonces, eso es algo que tenemos que manejarlo, ver, visualizarlo así y tenerlo claro. Aquí algunas imágenes que pude rescatar de cómo quedó nuestra ciudad cuando llegó ese sismo. Murieron muchas personas, ¿listo? Y pues, ¿había forma de evitarlo? No había forma de evitarlo. ¿Qué aspectos se deben considerar cuando analizamos sísmicamente una estructura? Primero, pues, la respuesta misma de la estructura, que ya sabemos se genera una fuerza inercial que lo que hace es que excita la masa de mi estructura y genera desplazamientos relativos, donde mi gran incógnita es encontrar ese desplazamiento relativo que va a generar efectos internos, cortantes y momentos para los cuales vamos a diseñar nuestras estructuras. Eso es la parte de la ingeniería estructural, calcular esas fuerzas o esos efectos que genera el sismo en la estructura, calcular la respuesta de la estructura. Otro aspecto serían las características mismas de los sismos, que realmente es un aspecto de los sismólogos netamente.
Ahorita en esta clase lo que voy a darles es una introducción, una pincelada de algunos conceptos básicos que debemos manejar de los sismos. No somos expertos en ello, no vamos a caracterizar un sismo porque no tenemos la preparación para eso. Y así como son años de estudios para ingeniería, pues acá también son años de estudios para un sismólogo. Entonces, básicamente vamos a ver nociones básicas de los sismos. Empecemos por analizar la importancia de establecer estas condiciones sísmicas, ya que han ocasionado un alto número de víctimas en las ocurrencias de sismos catastróficos a lo largo del tiempo. Entre 10 y 15 mil millones de personas han muerto a causa de estos eventos sísmicos. Básicamente este es un registro muy antiguo, hasta el año 1987. ¿Listo? Es lo que se conoce ha sucedido. Hoy en día se continúa estudiando este evento, estas condiciones sísmicas, desde la fuente sísmica hasta la respuesta de la estructura. ¿Por qué? Porque es un evento al que es muy impredecible desde cuándo va a suceder, qué magnitud va a tener, en dónde va a ocurrir el sismo, no se sabe. Así que anticiparse a esas condiciones sísmicas no se puede hacer. Así que lo único que nos queda y lo único que nos dan los códigos de diseño es proveerle a la estructura unas condiciones mínimas que garanticen su buen comportamiento, que garanticen que va a ser resistente hasta una determinada magnitud del sismo. Y que luego garantice que aun cuando el sismo sobrepase las fuerzas sísmicas que nosotros contemplamos en el diseño, aún así la estructura no colapse, sino que va a empezar a deteriorarse, a deformarse, empezará a presentar unos desplazamientos, unas deformaciones de las que no va a poder recuperarse, pero su deterioro va a ser tan progresivo, tan lento, que simplemente no se va a ir abajo. No va a ser como en los videos que veíamos que las columnas del primer piso fallaron, y obviamente si fallan esos elementos, tu estructura colapsa. Las columnas del primer piso tienen que ser tan protegidas. Ahí es donde esperamos una gran densidad de acero, donde esperamos grandes dimensiones. Si es que es una estructura muy alta, pues en el primer piso, si uno quiere optimizar, pues vamos a tener grandes dimensiones que las podemos ir bajando en los siguientes pisos. El primer piso es muy delicado, tiene que protegerse siempre, porque ahí vamos a tener una concentración grande de los esfuerzos sísmicos. Calcular la respuesta de las edificaciones ante unos movimientos sísmicos que no conocemos, a eso se le suma que nosotros en nuestros modelos muchas veces asumimos unas capacidades o unas cualidades de los materiales que pueden ser inciertas, desde, por ejemplo, la resistencia del concreto. Decimos, vamos a diseñar con un concreto de 21 megapascales. Así se va en planos estructurales y así se va para la obra. Si esa obra la ejecuta una constructora a la que le van a hacer interventoría, que tiene supervisión técnica, ellos sí, de seguro, por ejemplo, el concreto lo mandan a hacer, lo piden, ¿listo? Y el fabricante de ese concreto garantiza con pruebas que se le hacen al concreto que tiene una resistencia de 21 megapascales o alrededor de 21 megapascales con un margen de error que los códigos lo permiten. Pero si esa obra la va a hacer el maestro con solamente una cuadrilla de hombres y usted ve que el concreto, está el maestro parado con la manguera al lado echándole agua, viendo al ojo cómo queda de manejable el concreto. Ustedes que ya han visto su curso de materiales donde fabrican un concreto para llegar a una capacidad especificada, que diseñan una mezcla, saben que no se le puede echar agua así al ojo, saben que tienen que medir esa agua que le van a echar en función de la cantidad de agregado, de arena, de cemento que tenga la mezcla, en función de las propiedades mismas de esos materiales, agregan una cantidad de agua. Entonces, no todo es así a la deriva. O sea que cuando esa obra la hace una mano de obra no tan calificada, entonces vamos a estar con un punto ciego que es la resistencia de ese concreto.
que quién sabe si llegue a los 21 megapascales que se estableció en planos. Si es menos, tenemos un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque tú diseñaste con una capacidad de 21 y realmente en obra llegaron a un concreto de 17, 18 megapascales. Pues la resistencia que le diste a tus secciones obviamente está muy por debajo de lo que en realidad va a desarrollar la estructura. Entonces ahí tienes un punto muy en contra. Y a eso súmale que, por ejemplo, entidades como las curadurías urbanas, planeación municipal, que deberían estar vigilando estas actividades de construcción precisamente para que no existan construcciones clandestinas, que todas cumplan al menos con la licencia de construcción. Tramitar la licencia de construcción, y lo digo así, aquí en la ciudad no es más que un trámite, no es más que ir a pagar una cantidad que tiene que pagar el constructor dependiendo de la magnitud de la obra y ya, y que te den un papel en el que te da una licencia y aprobar unos planos estructurales, un diseño arquitectónico, bueno, todo eso quedó aprobado. ¿Quién lo vigila? Nadie. Si la obra tiene más de 2.000 metros cuadrados, entonces ahí sí queda como requisito que necesita un supervisor técnico. Y eso es un punto a favor. El supervisor técnico es un profesional, preferiblemente también ingeniero estructural, que va a garantizar que lo que está en planos sea lo que se llevó a la obra. Entonces ahí hay algo de control. Pero si las estructuras que van a construir no superan esos 2.000, nadie controla esa calidad final de las mismas. No hay nadie, planeación no lo va a hacer, las curadurías urbanas tampoco lo van a hacer. Entonces eso se volvió más otra cosa, no se volvió algo diferente a simplemente un trámite. Y lo digo por experiencia. O sea, a veces viene un arquitecto y dice, necesito que me diseñe la ampliación de esta vivienda. Entonces empiezo yo a sacar planos y me dice, no, pero tal cosa, o sea, empieza a decir que hay cosas que las cambie. Cuando voy a ver es porque ya está construido. Construyeron como quisieron. ¿Les dio menos acero que lo que a mí me daba en el análisis? Sí, muchísimo menos acero. Incluso en ocasiones se pide que lo que se haga de nuevo en las viviendas no afecte lo que ya está construido, porque si te apoyas en lo que ya está construido, tienes que ir y chequear que lo que ya está construido no falle porque le estás colocando otro piso. Algo tan básico como eso, y aún así lo hacen. Entonces, son situaciones que no hay quien las controle. ¿Listo? ¿Quién las debería controlar? El dueño. Si está haciendo una inversión para su propia casa, al menos controlar que lo que se haga sea de buena calidad. Si fuera mi caso, lo haría. Pero pues ya cuando estamos con el factor económico y si tienes que contratar a una persona capacitada para que te haga ese control, pues ya es un gasto adicional, pues decides no hacerlo. Entonces son cosas en las que sacrificamos por economía, que no vamos a ver ese sacrificio que nos va a costar cuando llegue el sismo, porque algo va a costar. ¿Listo? Entonces, ahí sería cuando se vea finalmente, pues, el efecto de todo esto que está pasando y no debería pasar con los organismos o con la ausencia de los organismos de control. En Colombia se nos caen los puentes, se nos caen los edificios y no ha llegado el sismo. Y eso es algo que no puede pasar, que si tú vas a un libro de ingeniería estructural, te dice, pues, si tu estructura va a generar un mecanismo de colapso es con el sismo. En ningún lado dice con carga gravitacional. Con carga gravitacional esperamos que nuestros materiales estén con comportamiento lineal y elástico. O sea, no sufren ninguna deformación permanente excesiva. Pero cosas que pasan en nuestro país. Obviamente hay un factor que no podemos controlar y es la corrupción tan enorme que existe en nuestro país, lamentablemente. O sea, aparte de eso, pues, si para una obra se destinaban 1.000 millones de pesos y se terminan invirtiendo 200, bueno, tampoco, digamos, 500, pues, es mucho, porque ahí lo que se lleva al resto de personas involucradas en la política y del mismo gobierno, pues, es enorme.
Es enorme y eso es triste, pero pues no podemos hacer nada con eso. Entonces, como nosotros, ustedes y yo, no podemos controlar ni los sismos, ni la corrupción que nos tiene, discúlpenme la expresión, jodidos en este país, pues vamos a concentrarnos en lo nuestro y es ver cómo podemos mejorar nuestras estructuras. Es lo único que nos queda. Garantizar que ellas tengan un buen comportamiento. Si hay que ayudarle un poquito más, ayudémosle a la estructura para que aguante un poquito más el sismo. Porque pues no, concentrémonos simplemente en el sismo, no sabemos qué magnitud lo va a afectar, entonces ayudémosle a la estructura a que si es un sismo muy grande, pues se comporte como quisiéramos que se comportara. Deme un momento, por favor. Entonces aquí les voy a ir mostrando una serie de videos donde vamos a ver de las poquitas cosas que se han ido avanzando, se continúan investigando y ya se usan. Y por ejemplo, un sistema de amortiguadores, una estructura con amortiguadores y otra sin amortiguadores. Ese amortiguador, ese elemento azul que está ahí, lo que hace es aumentarme esa razón de amortiguamiento que yo les decía. Por ejemplo, la que está al lado izquierdo tendría tan solo un 5% de amortiguamiento. En cambio, la que tiene esos elementos azules podría bien subir a un 20-30%. Disculpen, entonces les decía, ¿me escuchan, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Les decía, este es un sistema en el que vemos cómo afecta, cómo incide un sistema de amortiguadores adicional que le coloquemos a las estructuras. Si vemos los desplazamientos, es indiscutible cómo la de la izquierda va a tener mayores desplazamientos en el sismo.
Y cuando ya el sismo termina, también se va a quedar oscilando por más tiempo mientras la otra terminó el sismo y se quedó quieta. ¿Cuál se comporta mejor ante un sismo? Evidentemente la de la derecha, que tiene el sistema de amortiguadores adicional. Ahora, el dueño del proyecto tiene que considerar pues, que ese es un costo adicional. Esos amortiguadores no son económicos. Que esto se use, sí se usa aquí en nuestro país, pero en estructuras muy importantes. Por ejemplo, hospitales. Varios hospitales tienen ya un sistema de amortiguadores para precisamente mejorar ese comportamiento, y por la envergadura, por la importancia de esa estructura, pues se establece esa condición desde el inicio, porque pues durante un sismo el hospital tiene que seguir operacional, totalmente operacional, y después del sismo, pues también. Entonces, es una de las soluciones que se ha investigado, se continúa investigando para mejorar ese comportamiento de las estructuras. Acá otro sistema, que es un sistema de una masa adicional, un péndulo que se le coloca a las estructuras. Lo que va a hacer ese péndulo es llevarse la mayor energía sísmica, o sea, cuando llegue el sismo, esa masa es la que se va a mover. Entonces, absorbe esa energía sísmica y el edificio como tal no se va a mover tanto porque la masa va a ser la que se está llevando casi toda la energía sísmica. Se vuelve el modo fundamental del edificio. Absorbe la mayor cantidad de energía sísmica. Aquí les dejo el audio del video porque es mucho más interesante escucharlo. Un amortiguador de masa sintonizada es un sistema formado por una masa, elementos restitutivos y mecanismos de disipación de energía. Este tipo de mecanismos utiliza el acoplamiento entre las frecuencias naturales de vibración de la estructura y un oscilador simple para reducir la respuesta dinámica de la estructura. La solución aplicada en el edificio corporativo de la Cámara Chilena de la Construcción corresponde a una esfera de acero de 150 toneladas y 3,5 metros de diámetro, sostenida por 12 cadenas en el piso 22 del edificio. En términos simples, su función consiste en que, ante un sismo, contrarreste el movimiento del edificio. Si éste se desplaza hacia un lado, el péndulo lo disminuye, trasladándose hacia el otro lado. Además, está conectado a dos amortiguadores viscosos de grandes dimensiones que limitan su rango de movimiento y que transmiten las ondas del péndulo a la estructura. De esta forma, disminuiría el efecto del sismo en un 30%. La esfera se armó a partir de 335 láminas de distintos diámetros y espesores cada una. Se enviaron paulatinamente a la obra y se pusieron una sobre la otra en una plataforma, ya en la altura del piso 22. El proyecto cuenta con un sistema de monitoreo compuesto por 7 acelerómetros ubicados en distintas partes de la estructura que captan y transmiten en tiempo real el movimiento del edificio para obtener así su huella sísmica. El péndulo tendrá lugar en una sala sísmica con fines educativos que, junto a un mural en honor a Galileo Galilei, pretende vincular este principio físico con el concepto de medición y la vocación astronómica del país. Te invitamos a conocer el progreso e innovación en persona. Te invitamos a conocer la Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT, de la Cámara Chilena de la Construcción. Muy bien, entonces ese también es otro sistema que muy utilizado precisamente para minimizar esos efectos sísmicos. Vamos a ver otro más. Si no estoy mal, es aisladores o disipadores sísmicos, o la diferencia entre aisladores y disipadores sísmicos. Bueno, entonces el aislador sísmico va a ser un sistema que se coloca básicamente en la cimentación, ¿vale? Se trata, lo que va a hacer es aislar la estructura del efecto sísmico. ¿Y de dónde aislamos ese efecto? Pues el sismo se va a transmitir por la cimentación. Entonces van a ser unos elementos adicionales que se van a colocar en la cimentación para que la energía sísmica que se transmite finalmente a la estructura sea menor. Entonces ahí vemos el efecto. Estos son aisladores de base, van a ser elementos de caucho muy, muy grandes. Lo tiene el Hospital San José.
que cuando llegue el sismo, entonces mire, ellos aíslan la estructura, miren la otra cómo se mueve, y esto, nada, o sea, no le transmite básicamente mucha energía sísmica a la estructura. Miremos entonces los disipadores. Los disipadores de energía vienen siendo los mismos amortiguadores, fue el primer video, entonces esa es la diferencia entre aislador y amortiguador. El aislador va a ser un sistema que se va a colocar en las cimentaciones, vamos a aislar la estructura, mientras el disipador de energía te ayuda a disipar rápidamente esa energía, o sea, vienen siendo amortiguadores. Y por aquí otro más. Este creo que tiene un sonido todo extraño. Si no estoy mal, también son edificios en Chile. Es una propuesta en modelación, entonces se le colocan un sistema de amortiguadores ya en cruz en el edificio. Vamos a ver si tiene algún audio. Creo que no. No, no es más que le están simulando el mismo evento sísmico y vemos cómo las torres, pues obviamente esta que no tiene los disipadores de energía tiene mayores desplazamientos. Aquí también algo importante, aparte de colocarle nuevos elementos a las estructuras, es los programas, los software de análisis que hoy en día tenemos. O sea, para analizar este tipo de estructuras tan altas, tan flexibles, un software de análisis se vuelve muy importante. Obviamente, pues, dirigido siempre por el profesional que entiende, ¿no?, del tema. Entonces, estos son otros amortiguadores, van a disipar la energía, su funcionamiento es distinto al del amortiguador como tal que vimos. Básicamente lo que hace es concentrar esa energía, o sea, esos desplazamientos en esta zona, absorberlos. Van a ser obviamente elementos metálicos de grandes dimensiones y también grandes costos. Son ideas que se investigan y si ustedes buscan en la literatura habrá muchas más tesis de doctorado, patentes que ya tienen nuevos sistemas o se proponen nuevos sistemas para precisamente minimizar estos efectos sísmicos. Este es uno de ellos. Entonces, eso es lo que nos queda, muchachos. O sea, en nuestro campo, en la ingeniería estructural, lo único que podemos ahora es simplemente proyectar y construir edificaciones que resistan y se comporten de una manera adecuada durante un evento sísmico severo, salvaguardando siempre la vida de sus ocupantes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Sí. Cuando usted nos decía ¿qué? Pues que nosotros acá en Colombia, digamos que no tenemos una regulación muy estricta en esta cuestión de las revisiones que se le hacían a las obras para que cumplieran o no cumplieran la norma sismo resistente y pues como todo para que quedara funcionando bien. Uh-huh. Yo creo que también es como una cuestión cultural porque es como que se cree que invertir en prevenir o en proteger la vida de las personas es como un gasto innecesario, o sea, como que la gente tiene esta filosofía de que cree que no va a pasar nada nunca y entonces no se previene como en ningún aspecto porque no solamente pasa con la construcción, sino con todo lo que hacemos normalmente, como sí, o sea, es eso, porque como que cuesta entender que a veces hacer las cosas bien desde el principio es como la forma más sencilla de hacer las cosas, porque en el momento en el que se llega a presentar un sismo se van a perder muchísimas vidas y el gasto o la inversión necesaria para recuperar todo lo que se perdió en un inicio pues va a ser muchísimo más grande que si se hubiera hecho desde el principio bien. ¿Sí me hago entender? Sí. Como que hay algo todo absurdo que pasa ahí, como que no sé. Es no algo entiendo. de la filosofía de la misma persona. Nosotros mismos, como tú dices, o sea, siempre por querer hacer las cosas más fáciles,
ahorrarnos unos pesos en cualquier cosa, pues nos tenemos que estrellar, darnos duro para entender que en ocasiones valía la pena invertir un poco más. ¿Listo? Y entonces, pues es algo que pasa y pasa así, como tú dices, en muchos aspectos. Ahorita lo que estamos viviendo con esta pandemia sacó a flote pues las pésimas condiciones de salud que tenemos y muchas personas ya lo han pagado, muchas personas lo están pagando, nosotros estamos también, no estamos exentos. Entonces pasa en todas partes y lamentablemente, no sé si me equivoco, ojalá que no, pues va a seguir pasando. ¿Qué podemos hacer desde nuestra propia mentalidad? Empezar a cambiar un poco. Sé que es difícil y ustedes en su vida profesional se van a encontrar de frente con distintos casos en los que van a tener que tomar decisiones, ¿listo? En si hacer lo correcto o no hacer lo correcto, y de verdad de todo corazón esperaría que tomen las decisiones correctas, donde no afectemos a los demás. En este campo de la ingeniería civil es indiscutible que la parte de la construcción es donde de ejecutar las obras, donde se mueve la mayor cantidad de recursos. Y se van a dar cuenta y va a doler cuando vean toda la corrupción que hay. Yo les digo, yo intenté trabajar con entidades públicas licitando y no me di por vencida. No quise más porque es bastante desagradable ver la corrupción que se maneja. Entonces, yo les digo a ustedes eso. Ojalá cuando les pase eso tomen las decisiones correctas, ¿vale? Porque de su trabajo va a depender la vida de muchas personas. Diseñan un puente, construyen un puente, se hizo mal, colapsa, depende de la vida de las personas. Un muro de contención falló, dependerá, hay vida, las vidas de las personas están ahí. Y así, entonces, ojalá les deseo que tomen esas decisiones correctas para que no tengan que cargar con otras situaciones, ¿no? Que no esperaría que les pase eso. Vamos ahora ya a concentrarnos un poquito más en específico en las características sísmicas, a establecer precisamente algunas definiciones, sin volvernos sismólogos, unos expertos en sismología, pues en entender algunas definiciones y empaparnos de algunos conceptos que tienen que ser básicos para entender un sismo. Miremos qué puede originar un sismo. Cuando hablamos de un sismo, pensamos en simplemente es el movimiento de placas tectónicas, es decir, que el origen es netamente tectónico. No es la única fuente de un sismo. Un sismo lo puede generar la erupción de un volcán. Como es una liberación, o si es una erupción violenta, pues va a generar sacudidas en los terrenos cercanos, que van a generar sismos, ¿listo? Hundimientos de la corteza terrestre, producto de la acción erosiva de aguas subterráneas, cuando hay un desprendimiento de suelo o algo así. Entonces, también esos fenómenos van a generar movimientos en la corteza terrestre. Deslizamientos de montañas. Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, creo que La Gran Ola, donde hay un desprendimiento de una montaña y cae sobre una represa y eso genera una superola, pero se ve que antes de que suceda ese deslizamiento, pues se registran una serie de movimientos, de sismos, que daban el indicio de ese deslizamiento. Explosiones atómicas también van a generar movimientos en la corteza. Evidentemente, en este orden, los sismos van a ser mucho más frecuentes por origen tectónico que por explosiones atómicas. ¿Listo? O sea, el origen tectónico va a ser mucho más recurrente, así como el origen tectónico también va a generar las mayores magnitudes. Simplemente es para que caigamos en cuenta que no es la única fuente sísmica. Miremos entonces esa causa más frecuente, que es el movimiento de placas tectónicas.
Entonces, básicamente se conocen desde el punto de vista geológico varias zonas que se consideran las más activas del mundo. Nosotros estamos en una de ellas. El cinturón de fuego, ¿listo? Libera entre un 80 y un 90% de la energía sísmica anual de la Tierra. ¿Listo? Entonces ahí se está indicando los límites de ese cinturón de fuego. También tenemos el cinturón euroasiático melanésico, ¿listo? Que básicamente sigue pues el Himalaya. Ha producido terremotos devastadores. En China, por ejemplo, todos los sismos y los más devastadores han ocurrido producto del movimiento de la liberación de energía sísmica en esta zona. Y una tercera está exactamente en el centro del Océano Atlántico, que se conoce como la dorsal mesoatlántica. Ahí también hay una cantidad de energía sísmica que se libera producto de ese movimiento de las placas. La distribución de los sismos, o sea, el foco de los sismos o el epicentro de cada sismo, obviamente va a estar relacionado con los límites entre esas placas tectónicas. Entonces, la mayor cantidad de sismos se origina en esos límites, en esas fronteras entre placas. Básicamente por la interacción que ocurre entre esas placas. ¿Nosotros dónde estamos? Estamos donde interactúan la placa de Nazca y la placa suramericana. Ahí está nuestro hermoso país. Estamos justo en ese límite, por eso nuestra sismología establece que tenemos, sobre todo nosotros, la parte Popayán casi un 100%, está en una zona de amenaza sísmica alta. ¿Listo? Estamos justo sobre la cordillera. Entonces, en cualquier momento puede generarse un evento sísmico de magnitudes grandes que se tienen que contemplar. Entonces, tenemos varias zonas de amenaza sísmica desde la baja, media y alta. Entonces, vamos a estar siempre hablando de la zona de amenaza sísmica alta porque ahí es donde estamos nosotros y es lo más crítico. ¿Qué pasa específicamente con nuestro continente o en específico con nosotros? Como hay una interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, hablamos que en esta zona se genera una zona de subducción. La placa de Nazca empieza a meterse por debajo de la placa sudamericana sin resbalar, ¿listo? Entonces está en constante movimiento. Está en constante movimiento. Las rocas que están en esos puntos van acumulando presiones. Y eso por mucho, mucho tiempo. Y las presiones que se acumulan, la energía que se acumula es enorme. Cuando de repente, haz de cuenta que estás, o sea, una placa encima de la otra, cuando ¡pum!, la placa suramericana llega y se resbala de la placa de Nazca, entonces ese resbalón es lo que me genera la liberación de energía producto de esa interacción de placas. Entonces, esa liberación de energía o los sismos van a estar generados por una falla de tipo subducción, la placa de Nazca metiéndose debajo de la placa sudamericana. ¿Eso está claro? Ahí. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que caracterizar de un sismo? ¿Qué tenemos que, al menos, definir o entender de algunas características de los sismos? El foco o el hipocentro, ¿listo? El foco va a ser el punto exacto donde se origina el sismo. Si estamos hablando de nuestro país, interacción placa de Nazca y placa sudamericana, va a ser ahí donde las placas se están tocando y de repente la placa sudamericana resbaló. ¿Listo? Ahí es el foco. Entonces va a estar a varios kilómetros de profundidad si ese foco pues ocurre muy, muy abajo, puede estar superficialmente, también a unos pocos kilómetros. Nosotros no podemos colocar ningún aparato allá en el foco para medir esa energía sísmica. No se puede.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué se hace? Nosotros no, los sismólogos, ¿qué hacen? Localizar el epicentro, que el epicentro va a ser la proyección del foco al nivel de la Tierra, proyección vertical. ¿Listo? Entonces, cerca al epicentro, en nuestra zona hay varios cientos de acelerógrafos. Esos acelerógrafos van a registrar esa liberación de energía en forma de ondas sísmicas. ¿Listo? Esas ondas sísmicas van a venir afectadas precisamente porque van a estar recorriendo o van a estar traspasando, atravesando mejor un suelo. ¿Listo? Entonces todo esto es suelo y todo esto va a cambiar el sismo que se va a medir finalmente acá. Si pudiéramos colocar un acelerógrafo acá en este punto, el sismo que se libera o la energía sísmica acá va a ser muy distinta a la que medimos en la superficie, porque está modificada por las propiedades mismas del suelo. Muy bien, ahora hablemos de las ondas sísmicas. ¿Por qué? Porque esas ondas son las que afectan nuestras estructuras y básicamente van a afectar más unas que otras. Las ondas primarias son las primeras que se propagan de la energía sísmica. Se van a propagar a través de los sólidos, líquidos y gases. Tienen esa condición, son muy rápidas. Pueden atravesar el manto y el núcleo de la Tierra con una velocidad en promedio de 7 kilómetros por segundo. Esas son las ondas primarias o las ondas P. Las ondas secundarias van a ser unas ondas transversales que se van a mover en forma perpendicular al movimiento. No van a atravesar el núcleo y se desplazan solamente por sólidos, con una velocidad alrededor de 4 a 6 kilómetros por segundo. Y las ondas superficiales, que son las ondas que afectan nuestras estructuras, se dividen en ondas R y ondas L. Miremos entonces las diferencias entre ondas R y ondas L. Las ondas R van a causar un movimiento rodante parecido al oleaje del mar. ¿Listo? Y con una velocidad de más o menos el 90% de las ondas secundarias. Y las ondas L provocan cortes horizontales en la Tierra, además de que son más lentas que las ondas R, con una velocidad de 2 a 3 kilómetros por segundo. ¿Listo? Se le llama L porque si la ven así en una proyección horizontal forma como un corazoncito por el movimiento que se puede generar. Entonces, obviamente, estas son las que afectan nuestras estructuras. Esas ondas van a viajar en diferentes velocidades que las vamos a ir registrando nosotros, los sismólogos, a través de los equipos adecuados que se llaman acelerógrafos, que nos van a presentar unos sismogramas, ¿listo? En los que estudian los sismos pueden identificar, por ejemplo, las ondas P de las ondas S, las ondas primarias, son las que llegan obviamente primero, las ondas secundarias van un poco atrás. Entonces, hacen una caracterización de todo esto. Si llega un sismo, varias estaciones pueden registrar ese evento sísmico y el registro va a ser diferente. Por ejemplo, aquí tenemos el registro de 3 estaciones para un mismo sismo y son registros diferentes. ¿Okay? Entonces, esta es la forma en la que se estaría pues registrando ese evento sísmico para medirlo finalmente con un sismograma o con un acelerograma, también se le conoce. Miremos ahora los tipos de movimientos en las superficies. Van a estar relacionados con las ondas superficiales. El movimiento trepidatorio va a estar producido en lugares cercanos al epicentro, donde evidentemente el movimiento vertical va a ser mucho mayor que el horizontal, es decir, la aceleración vertical va a ser mayor que el horizontal. Si usted está cerca de donde se genera el sismo, cerca del epicentro, va a sentir un movimiento mucho más fuerte vertical. Si usted lo que recibe es la réplica de un sismo que se viene disipando y lo que va a experimentar va a ser un movimiento oscilatorio porque las ondas van a ir viajando por el suelo y se van a ir atenuando. Por ejemplo, si atraviesan suelos blandos,
usualmente lo que pasa con las ondas es que se amplifican. Es decir, por ejemplo, aquí sucedió el sismo, entonces se va a ir proyectando. Y acá tenemos distintas capas de suelo. Digamos que esta es una arcilla súper blandita, un suelo blando, y que por acá tenemos un manto rocoso. ¿Listo? Un manto rocoso. Un afloramiento rocoso también se le conoce a esto. Las ondas que van a atravesar este suelo blando, por ejemplo, si este era el sismo acá abajo, cuando lo registres en el manto rocoso o en el afloramiento rocoso, la aceleración sísmica no va a ser muy diferente esta que está aquí de esta. En cambio, las ondas que van a atravesar este suelo blando cuando registres el sismo, esas ondas les puede pasar esto. Se amplifican y se vuelve un movimiento un poco más lento. ¿Listo? Eso es lo que genera o lo que afecta los suelos blandos en nuestras estructuras. Eso pasó en Popayán. Eso pasó en México. Tenemos suelos muy blandos aquí en Popayán. Así que un sismo básicamente te puede amplificar, el suelo blando básicamente te va a amplificar los efectos del sismo. Que si esto lo consideramos en nuestro diseño, la presencia de un suelo blando amplificando nuestro sismo, sí. Los códigos ya establecen esta condición. Te dicen si usted tiene un suelo pero terriblemente malo, muy malo, lo va a clasificar en unos tipos y te dice, bueno, tienes el suelo más malo de todos, prepárate porque la aceleración que le vas a colocar a tu estructura va a ser enorme, comparada a otros suelos. Entonces, eso ya lo establecen los códigos de diseño. Miremos cómo se puede medir el sismo. Entonces, vamos a hablar que hay dos formas de medirlo, según la intensidad que va a estar relacionada con los daños o con lo que las personas pueden sentir del sismo. Y la magnitud, que la magnitud está relacionada es con la cantidad de energía que se libera. Por un lado, la escala de la intensidad es algo muy descriptivo, muy cualitativo. ¿Listo? La escala de magnitud va a ser algo mucho más exacto, algo mucho más cuantitativo. Puede ser que un sismo tenga una magnitud baja. Si hablamos del sismo de Popayán, fue una magnitud baja, comparada a los sismos que han ocurrido recientemente, 7, 8, la diferencia entre un sismo de 5 a un sismo de 7, 8 no es, o sea, es de 10 a, no sé si es a las 7 creo, o sea, es exponencial esa diferencia. Entonces, lo que pasó en Popayán fue que dejó mucha destrucción, muchas víctimas. Entonces, la intensidad del sismo fue mucho mayor. Así que la intensidad del sismo puede ser que un sismo tenga una magnitud baja, pero una intensidad muy alta por las afectaciones que se generen. Entonces, aquí está. En la intensidad vamos a hablar de varias escalas, desde una intensidad imperceptible, una intensidad 1, en la que tú no la vas a sentir. No vas a sentir que hubo un sismo. Lo van a marcar son los instrumentos, los acelerógrafos, son los que van a marcar esa energía, ese evento sísmico. Podemos subir a una intensidad muy leve en el que lo van a sentir algunas personas. Por ejemplo, las personas que están en reposo. Esas personas van a sentir el sismo. Si tú vas en el vehículo, trotando, caminando, puede que no sientas esa energía sísmica. Sismo leve, ya lo van a sentir personas dentro de edificios. Moderado, lo sienten personas por fuera de edificios. Digamos que aquí aparte esto es como relacionado con lo que sienten las personas, pero aquí faltaría una descripción más asociada quizás a los daños. Poco fuerte, sentido por casi todos. Fuerte, sentido plenamente por todos. Muy fuerte, entonces ya hablamos de muy fuerte cuando las construcciones van a sufrir un daño moderado. Destructivo, ya existirá un daño considerable en las estructuras. Muy destructivo, daños graves y pánico, desastroso. Van a colapsar edificios que incluso estaban bien construidos.
muy desastroso cuando ya casi nada de la ciudad queda en pie, y catastrófico va a ser destrucción total. Esas son los niveles de intensidad. Entonces, es algo netamente cualitativo y descriptivo de cómo se siente el sismo o cómo quedaron las estructuras ya después de sismos catalogados como muy fuertes. La escala de magnitud, entonces, va a estar relacionada con la energía que se libera durante el sismo. Y netamente se mide con la información que se registra en los sismógrafos. Entonces, la magnitud, si vemos acá está la escala, la magnitud va a estar, o la energía que se puede liberar en cada uno de esos niveles, pues equivale a kilos de explosivos. Y miren cómo va aumentando esta escala. ¿Listo? Que es pasar de un sismo de 5, miren el sismo de 5, terremotos livianos. De Popayán, si no estoy mal, fue de 5.3. Y dice, con algunos daños. Popayán quedó destruido. 6, terremotos moderados con daños a propiedad. 7, terremoto fuerte, pérdidas de billones y pérdidas de vidas. Y eso es lo que ha pasado en Chile. ¿En dónde más ocurrió? En México. Eventos sísmicos recientes que han superado 7, creo que superaron hasta 8, ¿no? Terremoto grande. Entonces, miren, estamos cerca de una magnitud, pues que uno podría decir es desastrosa. Entonces aquí, algo que tiene que quedar claro de ahora en adelante para ustedes es la diferencia entre una escala y otra. Entonces tiene que ser uno muy específico cuando está describiendo un sismo, si lo mide respecto a la intensidad o a la magnitud. La magnitud va a ser una escala cuantitativa respecto a la energía que se libera, mientras la intensidad va a ser una escala mejor descriptiva o cualitativa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, miremos ahora otras definiciones. ¿Me están escuchando? Sí. Ok, gracias. Sí. En la literatura, ustedes pueden... A mí me gusta hablar de sismos. Realmente a todo le digo sismo, así sea un sismo chiquito. Pero en la literatura normalmente se pueden hablar de varios conceptos al referirse al sismo respecto a cómo se siente. Entonces, en algunos libros se encuentran diferencias entre terremoto, temblor y un sismo, diciendo pues eso respecto a la intensidad, cuando definen que el temblor es un movimiento quizás muy leve, el terremoto es algo más fuerte y un sismo pues ya es un sismo catastrófico. Entonces, un terremoto, incluso aquí se está definiendo, es que el terremoto es un sismo de grandes dimensiones y obviamente pues su epicentro va a estar en la tierra, contrario a un maremoto que se va a generar en el mar, generando otro evento que también es un evento dinámico, destructivo, que van a ser los tsunamis. El tiempo de recurrencia se define el tiempo comprendido entre dos terremotos de gran magnitud. ¿Sí? Por eso nosotros estamos en el tiempo, estamos esperando ese terremoto que nos asuste porque estamos en ese tiempo de recurrencia. Quietud sísmica se define como el lapso de calma, donde van a ocurrir menos sismos y si ocurren van a ser de baja magnitud en un área donde generalmente ocurren grandes sismos. De acuerdo con algunas investigaciones, se ha determinado que cuando hay una quietud sísmica amplia, ahí se corre más riesgos de que se genere un gran evento sísmico, un gran terremoto, porque eso estaría relacionado con que hay una acumulación de energía, se están acumulando esas presiones entre las placas. Entonces, cuando nosotros decimos, y eso es lo que está pasando en nuestra zona, que han ocurrido eventos sísmicos cercanos, por ejemplo, en concreto al Cauca, es porque en otras zonas se ha ido liberando energía y eso nos ayuda un poco.
¿listo? Porque se libera esa energía y eso es bueno. Si no ocurrieran sismos por mucho tiempo, entonces lo que decimos quietud sísmica puede ser sinónimo de que se está acumulando tanta energía que estaríamos hablando de que cuando se libere va a ser un sismo pues enorme, que va a liberar toda esa energía que ha acumulado. También se definen unos sismos como premonitorios que normalmente ocurren temblores de menor magnitud que preceden un sismo que va a ser sismo severo, un gran sismo. Entonces esos premonitorios usualmente empiezan a suceder sismos más pequeños, muchos eventos, y también eso se puede relacionar con que viene un sismo de gran magnitud. Las réplicas, también los sismólogos han observado que después de que ocurre un gran temblor, van a ir generándose por algún tiempo unos sismos de menor magnitud a los que llaman réplicas, que van a estar, o sea, se definen como réplicas porque van a ocurrir en las zonas cercanas al foco del temblor principal que ocurrió. Se ha establecido que esas réplicas se deben probablemente al reajuste mecánico de la zona de contacto entre las mismas placas tectónicas. Esas réplicas se utilizan mucho en la sismología, precisamente para estudiar la fuente sísmica, que yo siempre les hablo que es muy importante estudiar la fuente sísmica, porque necesitamos saber cuáles son las características sísmicas de la zona donde estamos. Entonces, estas réplicas se usan precisamente para eso, para establecer dimensiones de una zona y otras cualidades o características sísmicas que son relevantes. Predicciones sísmicas. Lo primero es que no se ha desarrollado hasta el día de hoy ninguna técnica con la que se pueda establecer con exactitud la fecha, hora, lugar exacto donde va a ocurrir un sismo. Ni los países con la tecnología más avanzada como Estados Unidos y Japón han llegado a esa condición. ¿Qué establecen? Bueno, tienen una cantidad de acelerógrafos que si ocurre un evento sísmico muy grande, pues entonces alcanzan a alertar a ciudades que están cercanas a ese epicentro. Pero esas ondas sísmicas viajan, ya saben, kilómetros por segundo. Entonces, esas predicciones sísmicas se asocian un poco más a estimaciones que van relacionando en la energía que se puede ir acumulando. O sea, si ven que hay una quietud sísmica que veíamos hace un rato, entonces se presume que hay una acumulación suficiente de energía que en cualquier momento tiene que liberarse. Entonces, también establecen que los eventos sísmicos sí ocurren periódicamente en las mismas regiones. Si ustedes vieron el sismo de México, ocurrió exactamente en el periodo de retorno del sismo que lo precedía, que fue devastador. Exactamente. Entonces, sí sucede con estos sismos o con estas zonas que son propensas a tantos sismos que se vuelva algo periódico, donde ocurren esas fuentes sísmicas. Estas son las fuentes de literatura que consulté para toda esta parte de sismología, sin ser un experto en sismología, les digo, simplemente es una pincelada que les ofrezco de nociones como generales que tenemos que entender de los sismos, porque de nuevo es la fuerza más destructiva y por ende la más importante en el diseño de nuestras estructuras. Y lo que vamos a hacer en las siguientes clases, hoy era entender un poco el origen de los sismos, ya en las siguientes es meternos de lleno en cómo nosotros, en este curso y en los cursos de pregrado que ustedes van a ver, cómo vamos a contemplar y cómo vamos a considerar mejor esa carga sísmica en las estructuras, en nuestras estructuras. Entonces, eso es lo que vamos a ver en las siguientes clases. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Muy bien. Profe, Señora. yo le quería preguntar si existía pues alguna persona o algún estudio sobre la forma en la que uno podría inducir a que las placas lideren esas presiones que acumulan.
Mira que eso no lo he estudiado, pues no he visto. La verdad no me he puesto a mirar eso, o sea, sí me impacta mucho lo del origen de los sismos, pero llega uno a unos puntos en que no se entiende muy bien todo lo que se hace. No he mirado. Si tú has visto algún estudio en el que se haga eso, o sea, lo he visto en las películas, pero como todo lo que ahorita está pasando, que todo lo que el ser humano se imagina para una película sucede, puede ser que lo estén haciendo. Entonces, pero no te soy sincera, no he mirado así algo estrictamente investigativo y real de que hagan ese tipo de cosas. ¿Vale? Gracias. Profe, Sí. aquí en Popayán, ¿qué otros edificios conoce así que tengan como amortiguamiento? Ay, solo sé del Hospital San José, creo que los hospitales, el San José y el Susana López tienen. No estoy segura si esta clínica que están haciendo acá en la variante, ustedes han visto, están construyendo una clínica por la variante norte, tiene sistema de amortiguadores. Le veo unas diagonales, pero me he puesto a ver si son amortiguadores, creo que no. Aquí en Popayán, de los que yo sé, el San José tiene aisladores de base. En Cali sí hay más edificios con amortiguadores. Entonces, pero aquí no. Edificios residenciales sobre todo no les suelen colocar esos sistemas. Tienen que ser estructuras muy importantes para que le hagan esa inversión. Ah, listo, profe. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, les cuento que ya revisé exámenes. Pero, ¿qué les digo? No les fue terriblemente mal. La mayoría siguió un procedimiento adecuado, digamos, difieren en que la longitud de muros no se acerca un poco, les dio un poco menor, cosas así, o que se olvidaron de una carga de cielo raso, pero en esa parte, ¿no? De la parte, bueno, me concentro primero en eso, en lo de evaluar cargas. Hay algunas diferencias, algunos sí les dio exacto, pues muy similar, no exactamente igual, que eso depende mucho de cómo uno acote en AutoCAD, pero les dio pues muy similar a lo que yo tenía. Del primer punto, que era la envolvente, muy pocas personas lo tomaron como debe ser. O me calcularon el momento con la envolvente, pero no lo calcularon con el diagrama. Y yo les expliqué la diferencia entre diagrama de momento y envolvente de momento. Les dije, el diagrama de momento se hace con la condición que la carga muerta y la carga viva se concentran en toda la viga. O sea que será inmediato. Teníamos carga muerta de 10, creo, y carga viva de 25. Entonces, una carga uniformemente distribuida en toda la viga de 35, viga estáticamente determinada. Podían sacar la ecuación de momento y listo. Y el otro que era envolvente, entonces decíamos, la carga muerta sí está en toda la viga, la carga viva puede estar en un voladizo, en el voladizo izquierdo, en la parte central o en el voladizo derecho. Si tenía que hacerlo y solucionarlo para ver que solamente el estado, la carga concentrada en el tramo 2 era la que aportaba por definición, porque en el voladizo no aportaba. Te daba momento negativo en un apoyo y en el otro momento igual a 0. Entonces, no había que hacer diagrama ahí. No esperaba que lo hicieran, algunos lo hicieron, pues si es para entenderlo, bueno, pero eso les quitaba tiempo, ¿no? Entonces, solamente era la carga viva en el tramo central y con eso se sacaba el momento con envolvente. O sea, era un paso sencillo. Muy pocas personas lo hicieron así. Obviamente los momentos daban diferentes y daba más grande con la envolvente, porque los voladizos le quitaban efecto al momento, o sea, contrarrestan el momento en ese punto donde se podía calcular. Del último punto, sí, algunos dieron unas pinceladas, pero no lo obtuvieron, donde pedía calcular la carga última
la carga, no, carga gravitacional que bajaba la cimentación, el dato que se le podía dar al geotecnista. Y ahí se establecía un punto clave y es que era una estructura de interés social, el factor económico era importante, entonces tenías que asumir las cargas mínimas que te permitiera la NSR 10 y eso era reducir la carga. ¿Qué carga se podía reducir? La carga viva por el número de pisos y era hacer esa reducción de la carga viva. Hubo personas que la carga viva no les dio de 1.8 kN/m² por piso, no sé por qué. Aparecen con cargas de 2, de 5. Hay un local, pero el local estaba en el primer piso, o sea, un local que se apoya directamente en el suelo. Entonces, ni para qué valorar esa carga. En los demás pisos era una carga residencial. Entonces, errorcitos así que divide de manera general. No todos contestaron lo del diseño hidráulico, no había diseño hidráulico, entonces esa era la condición, que no se iba a hacer diseño hidráulico, entonces, ¿qué como estructural, qué evaluarías? Bueno, pues que si no hay diseño hidráulico tienes el riesgo que tu sistema de drenaje colapse o no funcione bien, entonces hay que contemplar una carga de empozamiento a nivel de cubierta. Esa era la respuesta, un esquema lo podían presentar. Entonces, miren que son cositas de análisis, nada era de memoria. ¿Listo? Entonces, si entendías de toda esa cháchara que di en esas clases, por ejemplo, lo del hidráulico, eso es un regalo, y no todos lo hicieron. Entonces, y se demoraron, algunos se demoraron todo el parcial en el primer punto y no entiendo por qué. Porque era una viga estáticamente determinada, muchachos. ¿Listo? Entonces, es para que se autoevalúen. Ustedes tienen que ya tener una fortaleza amplia en el análisis estructural. En estos cursos, en concreto, en estructuras 2, no pueden demorarse tanto en hacer un análisis estructural de una viga simplemente apoyada, ¿vale? Es como para que seamos conscientes de eso. Es importante ya que algunas cosas no que se vuelvan de memoria, pero que sí se vuelvan algo como muy evidentes para lo que se coloca, lo que se está haciendo. Entonces, para que hagan esa autoevaluación. No todos tienen el punto 2, que era la evaluación de cargas bien. ¿Listo? Y eso no me gusta, porque eso es algo que es fundamental para aplicar el método siguiente, que va a ser el numérico de este curso, el método de la fuerza lateral equivalente. O sea, evaluar cargas gravitacionales tiene que ser algo que tiene que estar muy, muy bien entendido, porque es un dato base para hacer ese análisis que ya espero en unos 15 días estar iniciando, o 2 semanas estar iniciando. Entonces, pues no puedo dejar que se queden con vacíos. Y para ayudarles un poco, o sea, hubo personas que ganaron el examen, otras lo perdieron y bien perdido, porque pues no tenían, no mostraron mucho. Hubo varios que me mandaron exámenes, uno que era de concreto reforzado y otro que era de cimentación. Me quedé plop, porque no sé qué pasó, o sea, y muchachos hay que tener cuidado con eso, o sea, por eso les recomiendo siempre. Yo les digo 15 minutos antes, no jueguen con el tiempo. Las personas que les pasó eso, lamento decirles, pero yo no puedo hacer nada. O sea, ahí en la plataforma está que me mandaste un examen de concreto reforzado, un examen de cimentaciones. Entonces, esa responsabilidad no es mía, esa es suya. Si llegaste y jugaste con que falta un minuto y, profe, me equivoqué y mandé el documento que no era, yo les digo, sean conscientes que eso no es responsabilidad mía. ¿Listo? ¿Y qué te puedo calificar de ahí? Nada. No tengo ni idea o sea, cómo evalúo algo de cimentaciones, cómo evalúo algo de concreto armado en una materia que es estructuras. Que obviamente pues no obedece a lo que se está evaluando. Entonces, cosas así que son de atención, son de ser ordenados, de, hombre, trabajar con las reglas que se colocan. No jueguen con el tiempo, ¿vale? Hay que estar preparados para todo. Si no pudiste resolver el examen o completarlo en 2 horas, en 10 minutos, ¿qué puedes hacer?
Entonces es mejor que esto no les juegue una mala pasada como lo que les pasó a las personas. No sé, cada quien será consciente y si tienen alguna duda, ahí en el sistema está lo que mandaron y pues para que lo evalúen. Entonces, no voy a subir las notas todavía porque les voy a dar chance para los que quieran. Mañana voy a poner de horario de 10 a 12 del mediodía, revisar los exámenes. ¿Listo? En orden. Yo me voy a conectar en este enlace y en el orden en que lleguen, pues van revisando los exámenes. Pero les pido que lo solucionen. Tienen hoy, el resto de hoy, o sea, en la noche, y solucionen a conciencia ese examen. No mirando lo que me mandaron a mí, ni lo miren, porque, pues, para que no se contaminen. Solucionen de forma calmada y ya cuando lo tengan solucionado, ahora sí miren lo que me mandaron a mí y díganme mañana, pues, qué diferencias ve, qué tenía mal, en qué falló, si no entendió realmente nada, si no entiende la materia, pues mañana me dice eso mientras evalúa el examen. Entonces, para los que quieran. Si no tienen tiempo, no hay más, o sea, no les voy a dar más tiempo, es esa la ayuda, solución para ese examen mañana. A las 10 de la mañana voy a empezar, según cómo se conecten, para revisar los exámenes, de 10 a 12 del mediodía. ¿Listo? Ahí miran, les voy a mostrar la nota que yo les coloqué y de acuerdo a lo que entregues, a mano, por favor, lo que vayan a resolver mañana a mano, le toman fotos para que lo tengan ahí listo para mostrármelo mientras revisamos su examen. O sea, yo voy a colocar acá el examen que usted subió a Classroom y usted va a presentar el examen ya que va a estar solucionando hoy para que me lo presente mañana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por eso mismo link. Sí, en este mismo link me conecto. Profe, Ajá. ¿y yo cuál examen soluciono? ¿El supletorio o el otro? ¿Quién me habla? Daniel Felipe. Sí, señora. Ven, y tú no has presentado el comprobante del supletorio, ¿no? Ah, ya se lo envío, profe. Ya se lo envío, es tarde. Vea, toca escribir y eso también es, vea, para la siguiente supletorio, si usted no paga el supletorio antes de presentarlo, no se lo dejo presentar, porque ya las notas se bloquean. ¿Listo? Son 3 días hábiles y se bloquean y toca estar pidiendo a la coordinadora a Encinca que no sé qué, que vuelvan a activar el sistema. Y por norma a usted le toca hacer el trámite para pedir recibo, pagar recibo 3 días, como máximo 3 días después de la habilitación, del examen, de la fecha de examen. ¿Listo? O sea, entonces, si alguien se va a presentar supletorio en los siguientes exámenes, tiene que presentarme el recibo del supletorio cancelado. Si no, no les dejo presentar el examen. Entonces, Daniel, me mandas el recibo y miro, porque como no me has enviado nada, yo no me tomo el trabajo de calificar si no me han entregado recibo. Entonces, Listo, tú profe, vale. resuelves el supletorio. Uy, bueno, profe, vale. Gracias. ¿Quién más me iba a decir algo? Yo, profe, ahorita que se vayan los demás, ¿se puede quedar 5 minutos, por favor? Bueno, un minuto o medio minuto. Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces, los que vayan a hacer el trabajito para mañana, pues los espero mañana a las 10 de la mañana. Gracias, Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. No, profe, qué pena, es que... Espérame, yo dejo de grabar.